Me ha tocado portarme mal. Con este personaje en particular era el goce de ser moralmente incorrecto de lunes a viernes y decir la hueá que se me ocurra. Emocionalmente he ido más lejos actuando que en escenas de mi propia vida. Digo, he llegado a estados emocionales mucho más críticos y profundos e inestables, creo, en un escenario o detrás de una cámara que en mi propia vida. Tenía un profesor, es como de estos profesores amigos, y me invitó a trabajar a una de estos como festivales que se hacían, una obra que había escrito él. Esa experiencia me cambió la vida. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Pura Verdad. Y ya nos encontramos en esta casa preciosa, en este patio que está invernal, pero con un color y un calorcito exquisito, junto a Juan Pablo y equipo. Les damos la bienvenida porque hoy tenemos un invitado que estamos muy contentos de que haya podido ahí en su agenda habernos dicho sí, vamos, y aquí lo tenemos. Así que les presentamos a Jorge Arecheta. ¡Bravo! Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, estoy muy contento de estar acá, los sigo. Ay, qué bueno. Los sigo, los escucho, los veo, así que... Ah, ¿en serio? Sí. Me siento como entrando al programa de los dibujos animados, ¿cachai? ¿Estás listo para contar la pura verdad, Jorge? Absolutamente. Muchas gracias por venir, bienvenido. A ustedes por la invitación. ¿Viene de villano hoy día? ¿Vengo de villano? O sea, usted me manda, por el recorrido que sea. ¿Dónde está mi guión? Mi actualidad de villano, de hecho. Es que te hemos visto de villano. Me ha tocado portarme mal. Un personaje que he disfrutado mucho, Juan Pablo, que ha sido muy desafiante. Bueno, como todos los personajes yo siento, pero aquí me pasó algo que tiene que ver con ese goce que te permite la profesión de nosotros, y con este personaje en particular era el goce de ser moralmente incorrecto de lunes a viernes y decir la hueá que se me ocurra, ¿cachai? Como salirme del guión y ser muy pesado. Entonces es rico también, siento que son dos cosas, es rico poder habitar ese lugar de goce siendo un poco más incorrecto, y también es rico poder tratar un tema tan complejo como el que aborda este personaje y los personajes que están alrededor de él, que tiene que ver con la violencia, con el abuso, con la manipulación. Entonces es un doble goce, uno como en términos profesionales, en el quehacer, y otro que como más en el plano discursivo, que ahí es cuando uno dice, ok, la ficción y el trabajo que nosotros hacemos sí puede generar algo en quien lo está viendo, como en este caso una alerta de alguien que se sienta amenazado o amenazada por estar conviviendo con un tipo de persona así, como que pueda poner el ojo en eso, y ahí siento que es como que se vuelve mucho más útil el quehacer. Oye, para la gente que nos está viendo, le vamos a contar que estamos hablando del personaje de Jorge en Casablanca. Y vamos a profundizar en los Casablanca, pero antes queremos saber cómo llegamos a esto. Vamos a retroceder. Sí. Vamos para atrás. Nos vamos a ir de Santiago a Punta Arenas. ¿No? Bien, sí, buen viaje. Es interesante eso porque, a ver, vemos que creciste en Punta Arenas y toda tu educación, cierto, escolar fue en Punta Arenas, pero terminaste cuarto medio y te viniste inmediatamente a Santiago, a la Universidad de Chile, a estudiar teatro. Sí. ¿En qué momento a Jorge se le aparece la idea de ser actor y de tomar la decisión? Y si es que también habías también hecho o tenías alguna relación en Punta Arenas con la actuación. Fue sorpresivo incluso para mí. Para mi familia, por ende, también. Yo quería estudiar periodismo hasta bien avanzado cuarto medio, no sé. ¡Colega! Sí, mira. Colega. Pero mira cómo se unen los mundos. Claro. ¿Sí? Igual un poco por esto que tienes 17 años y tienes que decidir 1, 2, 3 ya qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida, porque esa es un poco la presión que se pone sobre los jóvenes, ¿no? Después uno va descubriendo en el camino que hay millones de caminos posibles, pero en ese minuto, por lo menos, si bien yo tenía como unos padres que eran bastante comprensivos y que me daban bastante libertad al momento de elegir, igual había una presión. Entonces era más como una parada de voy a ser periodista, un poco por descarte, porque me gustaba mucho leer, ¿cachai? Era como buscando las cosas que yo me imaginaba que me iba a gustar seguir haciendo el resto de mi vida. Y tenía un profesor
que además de ser muy buen profesor, es como de estos profesores amigos. Óscar Barrientos, quien es amigo hasta el día de hoy, es escritor, novelista, poeta, lo recomiendo mucho. Y me invitó a trabajar a una de estos como festivales que se hacían, como festival municipal, una obra que había escrito él. Y yo le dije, no, cagando. No, me da vergüenza, como que lo encontrar. No, ¿por qué? ¿Cómo voy a actuar? Claro. Y me dijo, ya, démosle, la vamos a pasar bien. Habían algunos amigos cercanos en el grupo. Dije, ya, bueno, démosle. ¿Y esto era cuarto medio? Cuarto medio, septiembre, ponte tú. Así como. En la que más, sí, terminando. Y esa experiencia me cambió la vida. Suena grande, pero la verdad es que es así de grande porque descubrí algo como que no estaba dentro de mis planes. Y ahí siento yo que, lo hablaba con alguien el otro día, que las carreras artísticas generalmente se toman con mucha decisión porque puedes probarlas un poco más antes. Si decides estudiar, no sé, artes plásticas o canto, hay algo, pero si quieres estudiar leyes, ponte tú. Claro. Es mucho más difícil ponerla en práctica. Claro. Yo tuve la experiencia de entrar a un teatro municipal de Punta Arenas lleno y me acuerdo de ese impacto y dije, este es el lugar que yo quiero habitar. Fue una experiencia que me atravesó de manera realmente muy profunda. Así que le agradezco mucho siempre a Óscar por esa invitación. Qué lindo es esos profesores que algunos hemos tenido esa posibilidad, que son tan inspiradores, como que hay una conexión o algo que te traen a la vida o que tú también es un diálogo, que son tan trascendentales. Como, no sé, las llevas al teatro, conversaciones, ciertas cosas, a veces la importancia de los profes. Absolutamente, pues, sí, pues, con todo lo que eso implica y ya sabemos que estamos al debe en muchas cosas con los profesores y profesoras de Chile. Sí, totalmente. Y para mí, bueno, como insisto, Óscar y también hubo otros profesores que me marcaron, pero Óscar finalmente me cambió un poco el rumbo hacia lo que o me hizo descubrir quizás lo que yo quería a través de esta experiencia. Y luego estudié primero en UNIAC y después me cambié a la Chile. A ver, pero calma. Sí. ¿De qué se trataba esa obra que te cambió la vida? ¿Cuál era ese personaje? ¿Cuál era tu personaje? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué hiciste? Era una pelada cable importante. Se llamaba Instrucciones para estrellarse contra una ciudad minoritaria o farsa en re menor para estudiantes descarriados. ¿Qué? Dilo de nuevo, por favor. No la retuve. Instrucciones para estrellarse contra una ciudad minoritaria o farsa en re menor para estudiantes descarriados. Y yo interpretaba al capitán Ahab buscando eternamente a Moby Dick. Y habían puros personajes que estaban como en el purgatorio, medios perdidos, una pelada de cable importante. Estaba Hitler también metido, que sí, era nada. Y yo era este capitán que estaba constantemente buscando a Moby Dick. ¡Qué entretenido! Entonces fue rico igual como poder... no era una obra correcta en ese sentido, era muy pasada y poder probar por primera vez el escenario de esa manera fue muy ya pasando liberador. por eso ya podía venir ya todo el realismo, todo lo que viniera iba a ser muy fácil. Sí, y esa fue mi primera experiencia, o sea, llegué a mi primera clase de actuación y no tenía idea de nada. Y empecé ahí, o sea, esos primeros 2 años en UNIAC y después decidí cambiarme a la Chile y luego ya egresé de la Chile. ¿Y te cambiaste en qué periodo? ¿Terminaste UNIAC? No, me cambié en segundo. Ya. En segundo, pasando a tercero, y luego partí todo de nuevo en la Chile. O sea, estudié 6 años. Igual está bueno, digo como... Porque uno, bueno, en todas las carreras, pero uno entra súper chico también. Sí. O sea, haber vivido como precalentamiento antes de entrar a lo que fueron como mis últimos 4 años fue súper bueno, como... poder, sobre todo para mí, que nunca había estado arriba de un escenario, nunca había hecho mucho. ¿Y esa decisión fue tuya o alguien te dijo, sabes qué, yo creo que fue como un consejo más de afuera, ese cambio? No, fue algo bastante como personal, la verdad. Yo siento que
no sé, las universidades o los libros o los equipos de fútbol, digo, hay para todos los gustos. Y para mi gusto, lo que a mí me gustaba tenía mucho más que ver con el trabajo que veía de profesores y profesoras que estaban en la Chile. Yo creo que tuvo que ver con eso, como con un perfil artístico que quizá me sentía más como tironeado para allá. Mira, genial. Yo te lo pregunto porque a esa edad también, y es lo que tú dices, como que uno va entendiendo cosas, no es como que uno viene o toma la decisión de estudiar esto porque lo sabe, lo conoce, al contrario, como que a la medida que lo vas decidiendo, lo vas conociendo. Pero me parece súper como intuitiva y como una elección muy lúcida de a esa edad, en ese proceso en el que uno está, de ver como ese camino que tiene que ver como con decisión artística. No es fácil. No, y además es que como que aprendí temprano que sobre todo el teatro se hace de manera colectiva y yo ya había logrado hacer un grupo que éramos como 5 personas y los 4 restantes iban a congelar. Uno se había lesionado la rodilla, otro se le había acabado la beca y me iba a quedar solo y dije, ya, bueno, esto es, voy a partir de nuevo. Tenía esta inquietud, ¿cachai? Era como, esa la opción. Claro, sí. Y la verdad es que no me arrepiento. Genial. Fue una buena decisión, creo. Pero sí, ponte tú, estoy muy agradecido también de algunas personas de UNEAC, como la Anita Reeves, que con ella fui a hablar y ella también como que me guió sin darme una respuesta porque ella quería que me quede ahí en UNEAC, por supuesto. Sí. Pero también fue muy, muy abierta a decirme como, bueno, si es lo que estás buscando en otro lugar, bueno, dale, así que... Linda, esa es la visión y la generosidad del oficio. ¿Y qué fue lo que te enamoró de la actuación? ¿Qué fue lo que me enamoró de la actuación? ¿Qué fue lo que gatilló este cambio de las comunicaciones al arte? Hay harta relación, ¿eh? O sea, como entre querer estudiar periodismo y actuación, hay muchos que están en ese dilema, pero aquí definitivamente hay una opción artística, ¿no? Sí, yo creo que va por varios carriles. Uno que tiene que ver como quizás como en el plano más discursivo, más educativo también que podría tener el arte, y también en un plano que para mí es bastante personal y por eso yo también disfruto harto como el quehacer, como que yo no soy muy extrovertido, y poder darte el permiso como de tener estas vías de escape, para mí está la actuación ahí. O sea, ¿no viste esta típica pregunta que es como, ya, pero cuál es tu vía de escape? Claro, claro. ¿Cachai? Para mí tiene que ver con mi pega, porque hay un espacio ahí que es muy liberador y un poco loco esto, pero emocionalmente he ido más lejos actuando que en escenas de mi propia vida. Digo, he llegado a estados emocionales mucho más críticos y profundos e inestables, creo, en un escenario o detrás de una cámara que en mi propia vida. Entonces, mi voz se ha probado de manera distinta en la ficción, más no en la vida real. Y ahí también ocurre como una retroalimentación, porque la emoción que arrastran los personajes tiene que ver con la emoción propia, pero eso se transforma en otra cosa, ¿cachai? Y eso es lo que más me fascina de la actuación, como esto de encontrar lugares que son desconocidos para uno mismo, como, podía llegar hasta allá, mi voz podía llegar a sonar así. Esto podía afectarme de tal manera, como que me parece que es una investigación con respecto a lo humano que es muy atractiva, o a mí por lo menos me parece muy atractivo. Los lugares en los que este espacio de la actuación te lleva, que claro, está ahí, sí, como esos lugares que uno no cree que puede llegar y que a veces en la vida son mucho más como recatados o más conscientes.
Es bonito eso de tratar de entenderlo, y que yo creo que las respuestas siempre son como en relación a lo humano, porque son mecanismos de repente incluso medios inconscientes también. Porque finalmente igual son canales comunicativos, igual es Jorge el que está haciendo como ese traspaso emocional, eres tú el que lo está viviendo, el que está canalizando de distintos lados. Es bonito. Sí, son bonitos los viajes en cada uno de los personajes, siento. Jorge, y dirigiste también, apenas saliste de la Chile. Hasta heavy el estudio de personaje. Sí. No, si no te digo, nosotros hicimos, pero estudio de personaje, Claro. pero sí. Casi PDI. Porque Te aparte, conocemos mucho. y en esta obra te fue muy bien, en el Teatro Nacional Chileno. Dirigí 2 veces, una en el Festival Víctor Jara, que tiene la Chile. Ajá. Y ahí era un texto de Pedro Bustos, que él iba en primero, yo iba en tercero, y me pasó este texto. Y fue bien importante porque nos fue súper bien con esa obra, ganamos el festival, tuvimos una temporada y formamos una compañía que se llamó La Laura Palmer, que creo que ya yo me salí antes, pero creo que se terminó hace poco. Pero fue una compañía en la que trabajamos bastante, como por lo menos 10 años. Y fue también, como antes hablaba de esta experiencia de habitar el escenario, y ahora era todo lo contrario, po. Era ver el escenario y cómo otras personas iban a habitarlo según las indicaciones que yo les iba dando. Y se echa a correr la bolita y ya, bueno, lo que dirigiste y lo que no, ya, bueno, también hay como un acto de fe ahí. Y me gustó bastante. Y después dirigí de nuevo un texto que escribí en conjunto con otra persona, una obra que se llama WC, que era un ser humano que decidía apartarse del resto del mundo y encerrarse en un baño. Y ahí empezaba a fabular con distintas cosas y a pasear por distintos pasajes de su vida. Y esas fueron las 2 veces que lo he hecho. Me gusta más actuar. Nosotros antes de partir la entrevista lo comentamos, porque claro, estamos acá en la Casa de Chile Actores, y Chile Actores es quien resguarda nuestros derechos audiovisuales, pero es interesante cuando los actores también habitan, ¿cierto?, como otras áreas del oficio, y claro, te has hecho muy conocido por las teleseries, pero nos parecía súper interesante que la gente también supiera de que Jorge, has hecho harto teatro y que también has dirigido estas 2 obras. Me gusta más actuar, te decía, porque por este lugar que a mí me sirve más esta como exploración desde el cuerpo, más que lo racional, incluso para la creación de personajes. Por eso a mí, por ejemplo, ya que mencionas el teatro se me hace más fácil, porque yo la única forma que puedo encontrar un personaje es haciéndolo. A mí me cuesta mucho, que es como, voy a ver este referente, oye, y este texto, como que yo me voy dando cuenta sobre la marcha, y lo he intentado a la inversa, como sentarme con el texto y ya descubrí que lo único que me sirve es leerlo muchas veces, porque el resto no puedo. Es como que Claro. lo habita el cuerpo, Hay como que que vivirlo. entre en el cuerpo. Sí, Claro. justamente. Y que además el teatro tiene no solo esta vivencia mucho más evidente, sino que además es la historia completa, po. Claro. Porque la obra empieza y acaba. En cambio, en audiovisual ustedes actúan un pedacito, Claro. quizá al final primero, después graban otra parte. En cambio, aquí es la vivencia Vivimos completa. fragmentados. O sea, tú creas tus personajes con mucha verdad, con mucho habitarlos, ¿no? Sí, me pasa eso, como de ir descubriéndolas y sobre todo en la relación con las otras personas con las que estoy actuando. Porque en esa reacción, es como veía un video el otro día, yo antes de querer ser periodista, quería ser tenista. Y jugaba mucho tenis y había pensado en dedicarme y todo, pero jugaba bien, pero me faltaba para estar al nivel como de los mejores de mi categoría en ese minuto. Pero la otra vez veía un video que un poco que actuar es como jugar tenis, que en el fondo esa reacción de cómo tú pegas un golpe tiene que ver también con la reacción de cómo la otra persona te tiró la pelota también. O sea, Claro. si no es como
Para eso jugáis contra un frontón, ¿no? Incluso el frontón, porque el frontón igual de lo También, claro. de cierta manera. Estáis hablando igual contigo. Sí, pues, entonces lo importante que es estar como a las reacciones, esto como la típica que es como al rey lo hacen los otros personajes, no es el rey el que actúa de rey. Entonces creo que es muy importante, para mí por lo menos, ese habitar con otras personas y la experiencia y pasarlo por el cuerpo y... Actuar para un otro. Claro, justamente. ¿Cómo fue el paso al audiovisual, que es tan distinto al teatro, es tan fragmentado? Y tu primera experiencia en televisión fue con Sabatini en La Sexóloga, ¿no? Sí, sí, pero te diría que primera experiencia ya con un personaje que tuvo más desarrollo fue Vuelve Temprano, que fue después. Claro, La Sexóloga era un bolo con continuidad, pero que no tenía muchos textos. Estaba con el Pancho Medina, éramos hermanos, y el Pancho Medina era un poco más el que la llevaba, y fue mi primera experiencia. La recuerdo porque como el Pancho la llevaba más, yo podía observar un poco más, que es un espacio muy hostil al principio. O sea, hay códigos que no manejas, hay muchas personas dando vueltas en el ensayo de teatro, que está el director, la directora, el resto de los que están ahí en la obra, pero acá, y hay códigos internos, y la gente que se saluda, y hay como ya todo como una familia. ¿Qué está pasando aquí? Dando vueltas. Pero como la primera experiencia ya más importante fue en Vuelve Temprano. Que ya podías quizás aplicar en la observación que habías tenido quizás en la anterior. Sí, y además que tuvimos la suerte porque eso era TVN y en ese minuto habían llamado a la Moira Miller para que reclutara nuevos talentos para empezar a meter a nuevas personas en las teleseries. Entonces hicimos este taller, en la mitad nos dijeron que algunos íbamos a pasar a esta teleserie, entonces tuvimos como un mes para trabajar los personajes. Genial, pero qué rico. Qué maravilla. Entonces la Moira nos hizo improvisar no solo con lo que estaba en los guiones que teníamos, sino con distintas situaciones. Entonces llegamos y sabíamos cómo se movían los personajes, cómo hablaban. Qué suerte. Fue maravilloso. Y perfecto para ti. Sí, por el método que estabais contando, te vino como anillo al dedo. Sí. Entonces entré muy tranquilo y además que éramos varios nuevos que estaban entrando al proyecto. Entonces era un buen escenario para entrar. Claro. Mira, qué suerte. Sí. Se te estaban dando todo ahí, las piezas del rompecabezas estaban juntando bien. Sí. Oye, fue una época, hiciste varias teleseries en TVN. Sí. Pero también fue como la época en que cerró el área dramática de TVN, que además la pelea estaba como bien importante en términos de sintonía entre los diferentes canales. Sí. ¿Cómo recuerdas ese tiempo? Cambió todo muy rápido. O sea, la primera teleserie que yo hice en TVN era otro TVN. Y pasamos de eso a un rating que de hecho todavía conservamos el grupo de WhatsApp. Se llamaban Los Históricos, que creo que fue como 0.7, así terrible, como tomando decisiones de programación. La teleserie era a las 8, después la bajaron a las 5. Esto fue Caleta del Sol. Caleta del Sol. Era una teleserie con viaje. Sí, pero hicieron en la costa. Sí, pues. De hecho, en la idea era una súper buena teleserie, encuentro yo. Era una termoeléctrica que se iba a instalar a esta caleta. Es una buena idea. Es una súper buena idea, o sea, digo, y ocurre en Chile, sigue ocurriendo en Chile. Pero bueno, ahí hay algo que o no se supo transmitir o que el público no quería ver en ese minuto, ¿cachai? Que hay millones, o no estaba bien contada, ¿cachai? Como millones de cosas que entran como en el azar. Pero, si bien no fue mal, esta teleserie era con viaje, y lo pasamos muy bien. Eran muchos viajes, finalmente terminaron siendo 2 viajes. Uno de 2 semanas, era uno de 2 semanas y después todos los meses nos íbamos a ir una semana. Finalmente fue el de 2 semanas y solo uno de 1 semana. Y la teleserie la cortaron, en vez de 90 capítulos, fueron 50. Pero como que nos quisimos mucho también como en ese fracaso. Estábamos lejos de nuestras casas, había un asado increíble para el primer capítulo y de repente
empezaba a caer el rating, era como, Oh, ya, qué lo terrible. hundimos juntos, y fue como enriquecedor para el grupo vivir esa experiencia de esa manera. Y Tenía algo choro esta teleserie, perdón, este es un tema off topic, pero a mí me gusta mucho porque le incorporaron estos fondos como Sí, con pues, pantalla. verdad. Porque normalmente los fondos son paneles, digamos, pero aquí había una pantalla, entonces tú estabas viendo, no sé, la casa ahí de los protagonistas y por la ventana se veían las olas, era como bien ¿Verdad? entretenida igual, a mí Sí, me po. gustó. Estaban experimentando Claro. ahí, sí. Además que también en esa época estaba también pasando como un movimiento audiovisual grande, entonces también era como los mismos medios probando, adecuándose a ciertas cosas. Sí. Es interesante también como... Y también fue la época en que se estaba armando el área dramática de Mega. Claro, sí, pues. Y ahí yo estuve, me alcancé a estar como 3 teleseries más en TVN. Y ahí yo creo, para todos como una esperanza de que ese canal vuelva a levantar, sea con teleserie o no sea con teleserie, pero según mi manera de ver las cosas, vaya que sí se necesita un canal estatal que esté bien posicionado, con una programación mucho más libre quizás, no amarrada quizás a ciertas otras obligaciones. Yo espero de verdad que quizás no va a volver a ser lo que era antes y quizás no tiene que ser lo que era antes, pero con un canal estatal que esté posicionado de manera distinta y que sea relevante. Y además que hay que mandarle el mensaje a los amigos de Televisión Nacional que a ellos con las ficciones les va muy bien. No solo bueno, con sí. las teleseries, porque de TVN hay series emblemáticas como Los Archivos del Cardenal, a las películas, cuando pasan las películas Sí. chilenas además les va muy bien. Sí. Fue éxito de sintonía, la gente topo cuando la dieron, La Memoria Infinita, La Sí, po. Mujer Fantástica. Entonces ahí TVN más atentos con las ficciones, porque Está les va ese súper bien. espacio, está. Sí. Y hoy día está todo esto concentrado en Mega, que además construye muy buenas teleseries y que genera mucha sintonía. ¿Cómo fue tu experiencia unirte a esta área dramática? Fue bastante igual que la primera experiencia de TVN, porque me pasó que muchas personas que estaban en esa primera teleserie ya se habían ido a Mega. Entonces llegué y era como llegar de nuevo a conocer a las mismas, o sea, de nuevo a encontrarme con, Hola, con tanto las tiempo. mismas. Hola tanto tiempo, era el hola tanto tiempo, no, y no el hola soy Jorge. Y tuve la experiencia, la oportunidad de hacer Yo soy Lorenzo, que también fue súper desafiante. Yo no le pego mucho al baile y era una teleserie que implicaba baile, canto. Pero ahí se cantaba, por un musical. cantaba. ¿Y tú cantas igual? Yo canto, pero no te bailo mucho. Y Ah. esto era con coreografía y toda la cosa. Y eso fue también que como lo importante que es como lidiar con el ridículo. Como Reírse un reírse de poco. uno mismo. Esto no lo hago tan bien, pero voy a hacer Sí. como que lo hago increíble, ¿cachai? Y esa pérdida de vergüenza también un poco lo que hablábamos antes, como sorprenderse que las propias emociones pueden llegar a un lado. ¿Cuánto es de real que no puedo llegar a un lado y cuántos son amarras que uno se autoimpone? Y a mí me pasó que como lo terminé pasando increíble, ¿cachai? Como ya, ¿cuál es la próxima coreografía? No sé si lo hacía increíble, Claro. ¿cachai? Probablemente no, pero lo disfruté mucho y hubo algo como también como, ya, mi cuerpo se puede mover así sin vergüenza, ¿cachai? Y llegué a Lorenzo y que fue una teleserie que la recuerdo con mucho cariño y de hecho muchas personas todavía me escriben, no sé, en redes sociales como buena Lorenzo. Como que marcó también ahí como un dato Como importante hitos. en mi carrera, un hito importante en mi carrera. También tuvo un final abrupto Yo soy Lorenzo. También tuvo un final abrupto, pues pandemia, no cachábamos nada. Sí, nos citaron como creo que éramos 5 o 6. Y a lo Brecht vamos narrando a cámara lo que le pasó a cada uno de los personajes. Y se Cambio de terminó. formato. Sí, Claro, vamos, claro. listo, hablando a cámara, contando qué era lo que había pasado. Y sí, pues quedó al debe ese final.
es que en una circunstancia que en realidad no se sabía, nadie entendía nada. Pero claro, ahora con distancia lo podemos ver y nos podemos reír un poco. Sí. Claro. Pero claro, en ese momento había que tomar decisiones que era ir para adelante nomás. Y Jorge, bueno, y después seguiste, claro, haciendo hartas teleseries en Mega hasta la que partíamos hablando con los Casablanca, pero entre medio también estuviste en proyectos súper interesantes en cine, con varias películas, y también haciendo series. ¿Cómo fue ese paso a este otro formato que también tiene sus diferencias con el cine y con la televisión? Sí, me pasa que me ha tocado mucho más hacer teleseries. Y hay algo que me gusta mucho de las teleseries, que es como ya llega y la así, y quedó. Y listo, se archiva, queda para siempre. Pero en el cine o en la serie está como que es la repetición y después luego otra toma y luego otra. Ay, encontré eso, pero ya estoy medio atrapado con la toma anterior. ¿Cachai? Como hay algo como que a veces siento que me permite moverme con más libertad en las teleseries. Y también porque es un espacio que ya tienes más sí, manejado que conozco más. Y además uno llega también, como que a mí para trabajar me sirve mucho estar en un espacio de confianza. Y por ejemplo, generalmente como en el teatro lo tengo, en las teleseries lo tengo, porque ya los equipos se van topando o repitiendo. Y en series y en cine es un espacio, un equipo, por ejemplo, un equipo técnico que conozco menos y me cuesta más entrar ahí. Y sé que puede ser una tontera que uno debería llegar y decir como ya, pero para mí es muy importante eso, como esa confianza como en lo humano, que me pasaba más quizás al principio. Ahora es como que ya logro un poco más separar las cosas. Pero por algo también fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando me lo preguntaste, por eso lo menciono. Que ese equipo técnico es el primer público. Claro. Porque ahí tú te das cuenta si funciona o no funciona el chiste, qué reacciones hay, termina la escena y te hacen comentarios, o sea, hay un feedback más inmediato. Sí. Pero me gustan, la verdad es que me gusta que todos los formatos tienen lo suyo, tienen de interesante, desconocido, los nervios se posicionan en lugares distintos en el cuerpo, a veces la guata, a veces la articulación, ¿cachai? Como distinta, y eso como, sí es el mismo oficio, ¿cachai? Sí. Pero como la cabeza te va moviendo las trampas, o soy bueno para esto, soy malo para esto, ¿cachai? Eso me parece muy interesante como el cambio de formatos. Y la audioserie también, que es súper como distinta, el caso 63 que estuviste también ahí, ¿cómo fue esa experiencia? También súper distinta. Bueno, a mí... Y ahí no había cuerpo. Y ahí no había cuerpo. Entre comillas, porque igual uno es imposible como que no puede hablar aunque esté en un micrófono, ¿cierto? Como que, no sé, la formación actoral es que uno respira, está ahí, pero aún así igual es distinto. Bueno, esa experiencia me gustó mucho. A mí me encanta el sonido, yo soy músico también, estudié producción musical. Hay algo con lo sonoro que siempre me ha llamado mucho la atención. Y el caso de Caso 63 fue una experiencia bacán, pero también en pandemia, con emisor podcasting también, hicimos una serie que se llamaba Alfabeto, que era un narrador que partía siempre con la letra A, y tú como espectador decidías con qué letra seguir el relato. Y era como entre un podcast y juego, porque había un punto que no seguía avanzando y que te mataban, por ejemplo. Y esa experiencia fue muy rica. Como poder guiar solo con la voz. Claro. Es súper importante también, como en el audiovisual lo es con la mirada quizás, o con un silencio, poder guiar solo, como conocer cómo suena tu voz
sonriendo sin estar evidentemente riéndose. Digo esto como que te dicen como, oye, a ver, sonríe con los ojos. ¿Cómo sonríes con la Claro. voz? Claro. Hay como una búsqueda importante ahí, y ahí encuentro que que admiro mucho el trabajo que hacen los doblajistas, por ejemplo, como esa labor de personas que pueden o no saber inglés, o que pueden quizás no saber leer los subtítulos, poder escuchar también y transmitir darle como una reinterpretación a esa interpretación, encuentro que es muy admirable. Y en el caso del podcast, estás creando un mundo utilizando la herramienta vocal. Sí, sí. Y aparte Caso 63, nos contaban otros artistas que participaron de eso, las primeras temporadas grababan solos. Me acuerdo que me dijeron, te vamos a pasar a dejar la interfaz de sonido con los micrófonos a tu casa. O sea, y todo como actúa y nadie te va a dirigir Claro, un poco. Es que es doble difícil, porque Jorge nos decía que a él le viene muy bien esto de actuar con el Claro, otro, ahí se claro. crea la verdad, Sí. pero el desafío de actuar solo en tu casa, encerrado, Claro. ¿cómo se afronta eso? Ahora, era solo encerrado en tu casa, pero igual era en relación con un Claro, otro. había un Zoom. Sí, había un Zoom. Entonces, sí, seguía haciendo ese ejercicio, y además a veces, claro, esto que en relación con un otro tiene que ver como con el proceso creativo de quizás encontrar al personaje, pero uno siempre se inventa un otro. Un otro es una imagen que se levanta con el texto que dices. Un otro es cómo vienes tú ese día, ¿cachai? Siempre hay algo que te va dando respuestas y alimentando. Pienso, por ejemplo, en el caso de un monólogo en pandemia con la Mariana Muñoz, hicimos como la primera obra que abrió después el teatro después de pandemia, que se llama Carta de Navidad, y era un monólogo. Y fue la primera vez que me tocó enfrentarme a ese monólogo, y me pasa que tengo muchos otros, que los recuerdo, un texto que me acuerdo de varias partes hasta el día de hoy, y esos otros por los que pasaba mi cabeza están muy presentes, incluso más quizás que en otras obras que he actuado con otras personas. En este monólogo como que me pongo a pensar, y hay personas que se me aparecen, hay Fue como una mirada más texturas. hacia adentro, Sí. quizá. Y además que, bueno, era un texto de un padre que se dirigía a su hija. Yo no era papá en ese minuto todavía, entonces también ha cobrado un sentido Te distinto para mí venía ahora. hablando, te estaba Claro. diciendo, Sí, te po. estaba preparando. Estaba De hecho, la resonando Mariana ahí. me dijo, vas a ser papá el próximo año. Y fui papá el próximo año. Lo decretó. Lo decretó. Sí, eso. Oye, Jorge, bueno, ya estamos terminando, se nos hace siempre tan cortito, pero contundente este programa. Quizás para cerrar, preguntarte, bueno, no sé si tienes a lo mejor ahora esto que nos cuentas tú como del aspecto de este lugar musical. ¿Hay algo que estés trabajando en relación a eso, o está como más guardado, o algo que te va acompañando a ti? Sí, hay dos cosas con respecto a la música ahora. Tengo mucha música guardada que he hecho en mi computador, y este año dije, ya, ok, Mira, estamos escuchando de nuevo todo lo que he hecho. Genial. He hecho algunas cosas nuevas también, y ya siento que hay como un proyecto que está tomando un poco más de forma, y me encantaría lanzar algo pronto. Me da una vergüenza terrible No, porque dale Se nomás. vienen cositas, se vienen cositas. porque es muy expuesto. Es mucho más expuesto quizás que la actuación, o no sé, Claro. quizás porque me dedico a lo otro y es un espacio más nuevo. Pero eso por un lado, y en octubre con la Mariana Muñoz también, que está dirigiendo, vamos a hacer Bodas de Sangre. Mira, qué Y lindo. Mario Avillo está haciendo la música, y yo lo estoy asistiendo en ese proceso. Él está más como en el proceso de la composición de la música en sí. Yo estoy creando como más las atmósferas sonoras de cada uno de esos espacios. Así que estoy harto con mi computador y mis tecladitos y mis guitarras, que es un Mira, espacio que para mí es muy... este segundo semestre entonces fue más musical. Sí. Maravilloso. Sí, Se está vienen bueno. cositas. Siempre que para un poco más la pega de actor, entra la música. Como, oye, ya, pues, Maravilloso. aquí estamos todavía. ¿Cuándo? Oye, le hicimos una promesa al público al principio del capítulo, que íbamos a profundizar en el tema de los Casablanca. Es verdad que nos queda poquito tiempo, pero cerremos esa promesa.
porque estábamos conversando de tu personaje que es un villano. Tú al principio nos mencionaba, Jorge, de cómo estos temas en relación a la violencia, a la agresión, toman mucha relevancia. Es un tema que aquí en Chile Actores nos importa mucho, cómo la ficción es capaz de representar la realidad y también encender ciertas alertas, de generar conversación sobre temas que nos preocupan como sociedad. ¿Cómo ha sido construir este personaje que es bien malo, es bien villano, y cómo ha sido también la recepción del público en relación a esta historia en la que te toca jugar el papel de malo? A ver, como decía un poco al principio, ha sido como un espacio de mucho goce, de permitirse cosas que quizás uno mismo no haría, de decir las cosas de una manera mala por lo demás. No es que me den ganas de hacerlo así y no lo hago, pero hay algo ahí como un arrojo. Un arrojo que me hizo, creo, como habitar lugares distintos de la actuación. También creo que van a pasar los años y creo que voy a recordar este personaje como un personaje donde descubrí bastantes cosas, buenas te diría. Me ha pasado mucho, y a propósito desde que fui papá, porque o quizás sí, pero la mayoría de las veces los malos no son malos porque son malos nomás, sino que hay una historia que acompaña eso. Y desde que fui papá me he cuestionado mucho más como esos primeros años de vida de mis personajes. Como una vez leí esta frase que es como media cliché, como que uno tiene en sus manos la infancia de una persona, a propósito de los hijos. Entonces, cuando me entregaron a Juan Pablo, y como es algo en lo que pienso todo el tiempo, y porque además los hijos te hacen muy estar en presente, ¿no? Si bien no se me da esto de como crearle la historia para atrás al personaje, por esto que les decía, sí mi interés era mostrar a alguien que fuera muy humano, como, ay, ¿por qué es así? ¿Cachai? Que fueron quizás cosas que después yo me fui como inventando en el camino, pero ¿de dónde nace la ambición de este personaje? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es la herida que tiene este personaje? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Le gusta actuar de esta manera? ¿Se arrepiente? ¿Es feliz siendo así? ¿Es feliz siendo así? Y me permití, siento yo, todas esas contradicciones. Porque es un personaje violento, pero que después se arrepiente, y después se arrepiente de haberse arrepentido y vuelve a ser violento, ¿cachai? Eso es lidiar con esa como inestabilidad. Y la recepción del público ha sido súper buena. Tengo hartos como ahí en redes sociales como te odiamos Juan Pablo, te odiamos Juan Pablo. El malo. Juan Pablo es tu personaje, para que no vayan a decir que me odian a mí. Claro. Pero fue una súper rica experiencia y se dio algo bacán se conjugaron muchas cosas, una buena historia, un buen equipo, como que fluyó todo bastante fácil. Y estaba muy bien escrito en los personajes. Sí, eso se ve. Uno como espectador también logra ver. Claro, uno empieza a hacer los análisis un poquito más allá, pero que se ve que también cuando se disfruta, cuando se goza, cuando la historia como que va fluyendo y vas viendo también cómo los actores van como enriqueciendo cada vez más sus personajes. Eso también responde mucho también, bueno, a todas las áreas, a dirección, a la escritura también de los guiones, a cómo están delineados los personajes. Con respecto a eso de cómo vamos avanzando, como que a las personas que no se dedican a esto, como que
cuando ya vieron avanzar la teleserie, si quieren como que retrocedan para atrás y vean como los capítulo 15, porque es donde generalmente uno parte a grabar, ¿o no? Como ese es otro personaje. Es Claro. muy distinto. Claro, porque nunca parten por el primer capítulo. No, pues claro, partí como el 10, el 15, por ahí, entonces si quieren Claro. ahí pegarse una Y los revisada. actores como- también van robusteciendo el personaje cada vez más, a medida que más lo van haciendo, más va apareciendo cosas. Qué buen dato, voy a llegar a la casa a ver el capítulo Claro. 15 de todas las teleseries que me... Comparamos. Claro. Oye, Jorge, rapidito, porque nos queda muy poco tiempo, Sí. pero 3 trabajos tuyos, 3 personajes que te hayan marcado, que te hayan dejado algo. Ujú. Pablo de Vuelve Temprano, Julián de Mosca sobre el Mármol de Heinemans, que le hice el año pasado, y Juan Pablo de Los Casablanca. Ah, mira, ¿por qué estos 3? Julián de Mosca sobre el Mármol porque es donde más lejos he llegado emocionalmente, eso que les contaba al principio, y me ocurrió algo muy como como un desdoblamiento emocional muy interesante, que era que decía como, oh, mira el lugar en el que estoy, y como que me podía mirar un poco de afuera Mientras lo estabas mientras haciendo. lo estaba haciendo, como sorprendiéndome en vivo al lugar donde estaba llegando mi respiración, como que me tintaba el cuerpo y era como, ¡ah! Y fue muy sorprendente. Eso fue teatro, ¿cierto? Eso fue teatro. Pablo de Vuelve Temprano, porque fue la primera teleserie como, y la recuerdo con mucho cariño, fue una tremenda experiencia que me abrió las puertas a muchas cosas. Y Juan Pablo, porque creo que, por lo menos audiovisualmente, es uno de los personajes que mejor he hecho, así como esta autocrítica como, oh no, este personaje me cargó. Por Dios que lo hice mal. Por Claro. Dios, que dice mal, que está bastante, ha sido bastante lleno de eso, como uno muy crítico No, con uno está mismo. perfecto. Pero aquí como que me veo y digo, me creo. Jorge, Total. gracias por venir a La Pura Verdad aquí en la Casa de Por la Chile Actores. invitación. Un placer para nosotros poder escuchar tu forma de trabajar, la manera en que te apasiona la actuación. Realmente algo que nos inspira a todos aquí en la Casa de Chile Actores y también a todas las personas que nos siguen diariamente y semana a semana aquí en este espacio del podcast que queremos tanto, ¿cierto, Nato? Así es, muchas gracias por tu confianza, por todas tus verdades, que las atesoramos aquí con todo el corazón y esperamos, ahí vamos a estar atentos y atentas a tus proyectos musicales, actorales, así que nada, que sea un súper buen camino de buenos proyectos y nos vemos nosotros ya próximo capítulo. Métanse, recuerden que pueden ver en YouTube estos programas, poder verlos, y en Spotify, que también hablamos al principio, se pueden escuchar, pero también se pueden ver. Y en YouTube póngale suscribir. Si llegaron hasta esta parte del video, tienen que ponerle el botón Suscribir. suscribir porque siempre estamos con entrevistas muy buenas, no solo La Pura Verdad, sino que además tenemos muchos proyectos culturales de Chile Actores y su Fundación Gestionarte, que constantemente estamos ahí promocionando el trabajo actoral que hacen ustedes y que nos encanta a todos como público. Así que póngale like y suscribir. Así es, nos vemos, muchas gracias equipo, nos vemos Juan Pablo, muchas gracias Jorge, un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos.